Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, los chismes jugosos, las relaciones amorosas y todo lo que nos encanta saber de nuestros famosos favoritos. Y hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente estaba tardando en llegar. Un tema que ha mantenido en vilo a millones de personas en todo el mundo y que finalmente parece que ha sido confirmado. Prepárense para el chisme, prepárense para la emoción, porque hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que del amor secreto, o tal vez no tan secreto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a destapar, analizar y debatir sobre esa chispa que ha encendido el corazón de muchos, incluyendo el mío, y que ahora parece que por fin tiene una confirmación. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o si ya son viejos lobos de este canal, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que les traeré más chismes, más análisis y más contenido de calidad que les encantará. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos suenan a magia, a química, a una historia de amor digna de una telenovela turca. Bueno, de hecho protagonizaron una. Love is in the air o Sen Kalkam para los conocedores, fue la serie que nos regaló esta pareja en la ficción, y que al parecer traspasó la pantalla. Desde el momento en que sus personajes, Serkan Bolat y Eda Yildiz, se cruzaron en la pantalla, la chispa fue innegable. Los fans como locos empezamos a especular, a soñar, a desear que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y durante mucho tiempo, la duda nos atormentó, ¿era todo actuación? ¿O había algo más? Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, en fotos que por supuesto, se viralizaban a la velocidad de la luz. Paseos románticos, miradas cómplices, gestos de cariño, todo apuntaba a una posible relación. Pero siempre la negación. Kerem y Hande en sus entrevistas siempre mantenían un discurso ambiguo, dejando entrever que eran grandes amigos, compañeros de trabajo, pero sin confirmar nada más. Y claro, eso nos mantenía en vilo. Era como estar en un constante juego del gato y el ratón, donde nosotros, los fans, éramos los ratones, intentando descifrar cada señal, cada pista, cada like en redes sociales. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás. Los paparazzi incansables los perseguían por todas partes, buscando la foto que lo confirmara todo. Y aunque se filtraron algunas imágenes, nada era definitivo. Todo se mantenía en el terreno de la especulación. Pero, ¿qué es lo que nos ha llevado a creer que por fin, tenemos una confirmación? ¿Qué es lo que nos hace pensar que este amor, antes secreto, ahora está al descubierto? Pues vamos a analizarlo. Primero hablemos de las redes sociales. Instagram, Twitter, la cuna de los chismes modernos. Kerem y Hande, a pesar de no oficializar su relación, sí que nos han dado pistas, aunque sutiles, a lo largo del tiempo. Fotos juntos, comentarios cariñosos, likes en las publicaciones del otro, pequeños detalles que para los más observadores eran señales inequívocas. Además, los fans, con su aguda capacidad de análisis, han detectado coincidencias en sus publicaciones, como lugares que visitaban al mismo tiempo, o pequeños guiños que solo ellos dos, y sus seguidores más atentos podían entender. La comunidad de fans es, en muchos casos, un detective infalible. La era digital nos ha dado una herramienta poderosa para seguir de cerca la vida de nuestras celebridades favoritas. Las redes sociales son el escaparate perfecto, donde las estrellas, a veces sin darse cuenta, dejan migas de pan que los fans, con su olfato agudo, no dudan en seguir. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales se convirtieron en un campo de juego, donde cada publicación era analizada al detalle. Imaginemos la escena: Hande sube una foto en un restaurante con una decoración particular. Los fans, cual CSI de las redes sociales, investigan cada detalle, el tipo de mesa, la vajilla, la luz. Después de horas de investigación, descubren que Kerem también estuvo en el mismo restaurante en el mismo día, y subió una foto, aunque con una perspectiva diferente. ¡Bingo! Una nueva pista, un nuevo indicio de que algo más allá de la amistad podría estar ocurriendo. Y no solo eso, sino también los comentarios. Un simple me gusta en una foto del otro, un emoji de corazón,
una frase cariñosa, todo era interpretado como una señal de afecto, como una confirmación sutil de que la relación, aunque no oficial, existía. Los fans, como verdaderos expertos en el lenguaje del amor, descifraban cada mensaje, cada guiño, cada detalle. La comunidad de fans, por su parte, se convierte en un elemento crucial. Foros, grupos de Facebook, cuentas de Twitter dedicadas a la pareja, todos comparten información, analizan las publicaciones y debaten sobre las posibles señales. Es una especie de investigación colectiva, donde cada fan aporta su granito de arena para descifrar el misterio. Además, los lugares. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué visitan juntos? Los fans se convierten en rastreadores, buscando información sobre los lugares que visitan Kerem y Hande. Si se les ve en el mismo lugar, en el mismo momento, las especulaciones se disparan. Y por supuesto, las fotos. Fotos filtradas, fotos tomadas por fans, fotos de paparazzi, cada imagen es analizada, comentada y compartida hasta la saciedad. Es importante destacar que este seguimiento constante en las redes sociales no siempre es bienvenido por las celebridades. La invasión de la privacidad es un tema delicado, y es fundamental respetar los límites. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, las redes sociales se convirtieron en una ventana a su posible relación, y los fans, con su curiosidad y su pasión, no dudaron en explorar cada rincón de ese universo digital. Segundo, y aquí entramos en el terreno de las fuentes confiables, existen rumores, filtraciones y testimonios de personas cercanas a la pareja que aseguran que la relación sí existe. Amigos, colegas y fuentes anónimas que han filtrado información a medios de comunicación, revelando que Kerem y Hande sí están juntos y que han mantenido su relación en secreto por diferentes motivos. Algunos dicen que querían proteger su privacidad, otros que querían evitar la presión mediática, o tal vez, simplemente, querían disfrutar de su amor sin la intromisión de nadie. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo, donde la información fluye constantemente, a veces de manera pública, y otras veces de manera subterránea. En el caso de Kerem y Hande, los rumores y las filtraciones fueron un elemento clave para alimentar las especulaciones sobre su relación. ¿Pero quiénes son estas fuentes confiables? ¿Cómo se filtra la información? Una de las fuentes más comunes son los amigos y colegas de la pareja. Personas cercanas a Kerem y Hande que conocen su día a día, sus sentimientos y sus secretos. Estas fuentes a veces deciden compartir información con los medios, ya sea por amistad, por interés, o simplemente porque no pueden resistir la tentación de compartir un buen chisme. Otra fuente son los equipos de trabajo. Los maquilladores, estilistas, asistentes y demás personas que trabajan en el set o en eventos suelen ser testigos de momentos íntimos y significativos. Observan las miradas, los gestos, las conversaciones, y en ocasiones, comparten sus observaciones con los medios. Las fuentes anónimas, por su parte, son un clásico del mundo del espectáculo. Personas que por diferentes motivos prefieren no revelar su identidad, pero que comparten información con los medios, ya sea a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes encriptados. Estas fuentes a menudo son las que revelan los secretos más jugosos. Es importante destacar que la veracidad de estas fuentes no siempre es fácil de verificar. La información puede ser sesgada, exagerada o incluso falsa. Por eso los medios y los fans deben ser cautelosos al analizar la información que proviene de estas fuentes. Sin embargo, los rumores y las filtraciones son un elemento clave para alimentar las especulaciones sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Qué tipo de información se filtra? Principalmente detalles sobre su relación, dónde se ven, qué hacen juntos, cómo se comportan uno con el otro. También detalles sobre sus sentimientos, si están enamorados, si son felices, si están planeando algo. Y por supuesto información sobre su vida privada, si viajan juntos, si se van a vivir juntos, si están pensando en casarse. Las filtraciones son, en definitiva, un elemento clave para mantener viva la llama de la especulación. Aunque no siempre sean confirmadas, alimentan la curiosidad de los fans y mantienen el interés en la pareja. Y ahora llegamos al punto crucial, la supuesta confirmación. ¿Qué es lo que ha desencadenado toda esta vorágine de especulaciones y de alegría entre los fans? Pues al parecer han surgido indicios que podrían ser considerados como confirmaciones. Fotografías más cercanas, gestos más afectuosos o incluso declaraciones indirectas que apuntan a que por fin, Kerem Bürsin y Hande Erçel han dejado de esconder su amor. La espera terminó, la paciencia de los fans fue recompensada.
Después de meses de especulaciones, de rumores, de pistas sutiles, finalmente llegó la confirmación. ¿Pero qué desencadenó este momento? ¿Qué pruebas, qué señales, qué elementos fueron los que convencieron a los fans de que Kerem y Hande habían decidido oficializar su relación? En primer lugar, las fotografías. Ya no se trata de fotos distantes, de fotos robadas, de fotos donde se les ve a medias. Ahora las fotos son más cercanas, más íntimas, más comprometedoras. Fotos donde se les ve abrazados, besándose, sonriendo, compartiendo momentos de complicidad. Fotos que no dejan lugar a dudas. En segundo lugar, los gestos. Los gestos hablan por sí solos. Miradas cómplices, caricias, besos, abrazos. Gestos que demuestran afecto, cariño y amor. Gestos que confirman lo que los fans siempre sospecharon, que entre Kerem y Hande había algo más que una amistad. En tercer lugar, las declaraciones indirectas. No se trata de declaraciones explícitas, de declaraciones oficiales. Se trata de frases sutiles, de comentarios ambiguos, de guiños que solo ellos, y sus seguidores más atentos, pueden entender. Declaraciones que sugieren que la relación, aunque no se diga abiertamente, existe. ¿Dónde se encuentran estas pruebas? En las redes sociales, por supuesto. En Instagram, en Twitter, en Facebook. En las fotos que suben ellos, en las fotos que suben sus amigos, en las fotos que suben los paparazzi. En los comentarios que se dejan, en los likes que se dan, en los mensajes que se envían. También en los eventos públicos. En las alfombras rojas, en las fiestas, en las entrevistas. En la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se comportan. Pero ¿cómo se llega a la conclusión de que estas pruebas son suficientes para confirmar la relación? A través del análisis, de la investigación, de la interpretación. Los fans, con su agudeza y su pasión, analizan cada detalle, interpretan cada gesto, y sacan sus propias conclusiones. Y en este caso, la conclusión es clara: Kerem y Hande están juntos. La supuesta confirmación, por lo tanto, no es un hecho aislado. Es el resultado de un proceso de acumulación de pruebas, de un análisis exhaustivo, y de una interpretación cuidadosa. Es el desenlace de una historia que los fans han seguido con pasión, y que, finalmente, parece haber llegado a su clímax. No puedo entrar en detalles específicos sobre las supuestas confirmaciones, ya que la naturaleza de la información, en muchos casos, es confidencial y protegida, pero lo importante es que el aire, el ambiente, la atmósfera alrededor de Kerem y Hande ha cambiado. La gente, los medios, los fans, sienten que algo ha cambiado. Existe una sensación generalizada de que, finalmente, la pareja ha decidido dejar de esconder su amor, y dejar que el mundo sepa que sí, que están juntos. La atmósfera alrededor de Kerem y Hande ha cambiado. Un cambio sutil, pero perceptible, que ha generado un ambiente de expectación, de emoción, y de alegría entre los fans. ¿Pero cómo se manifiesta este cambio? ¿Qué elementos contribuyen a esta nueva atmósfera? En primer lugar, la actitud de la pareja. Ya no se esconden, ya no evaden preguntas, ya no niegan la evidencia. Parecen más relajados, más naturales, más dispuestos a mostrar su afecto. Se les ve juntos en público, se les ve sonriendo, se les ve disfrutando de su compañía. En segundo lugar, la actitud de los medios. Los medios, que antes eran cautelosos, ahora parecen más abiertos a hablar de la relación. Publican fotos, hacen entrevistas y comentan sobre su relación. La información fluye con mayor facilidad, y la especulación se convierte en realidad. En tercer lugar, la actitud de los fans. Los fans, que antes eran cautelosos, ahora celebran la supuesta confirmación. Publican mensajes de apoyo, comparten fotos, y comentan sobre su relación. La alegría y la emoción se apoderan de las redes sociales. ¿Qué ha causado este cambio? Varias hipótesis. Tal vez, la pareja ha decidido que ya no pueden seguir ocultando su amor. Tal vez, han decidido que quieren disfrutar de su felicidad sin importar lo que digan los demás. Tal vez, han decidido que es el momento perfecto para hacerlo, en un momento en el que se sienten más cómodos y seguros. La atmósfera, en definitiva, ha cambiado. El aire se ha vuelto más ligero, más fresco, más esperanzador. La gente, los medios y los fans sienten que algo ha cambiado. Y ese cambio, en muchos casos, es una confirmación de que la relación entre Kerem y Hande es real. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo de secretismo?
Las razones pueden ser muchas. Tal vez han decidido que ya es hora de vivir su amor abiertamente sin presiones ni miedos. Tal vez han decidido que ya no pueden negar lo evidente, y que quieren disfrutar de su felicidad sin importar lo que digan los demás. O tal vez simplemente han encontrado el momento perfecto para hacerlo, en un momento en el que se sienten más cómodos y seguros. El secretismo, la cautela, la discreción. ¿Por qué Kerem y Ande decidieron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? Las razones pueden ser múltiples y cada una de ellas refleja las complejidades del mundo del espectáculo. En primer lugar, la privacidad. Las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Proteger su vida privada, su intimidad y sus sentimientos es fundamental para su bienestar. Mantener su relación en secreto les permitía vivir su amor con tranquilidad, sin la presión de los medios y sin la intromisión de los fans. En segundo lugar, la presión mediática. El mundo del espectáculo es un mundo de presiones. Los medios, los fans y las empresas exigen constantemente información, y las celebridades se ven obligadas a lidiar con la exposición mediática constante. Mantener su relación en secreto les permitía evitar la presión mediática y proteger su relación de los juicios y las críticas. En tercer lugar, la precaución. El amor, a veces, es frágil. Las relaciones pueden ser difíciles y las separaciones dolorosas. Mantener su relación en secreto les permitía proteger su amor y evitar que se viera afectado por las presiones externas. En cuarto lugar, la estrategia profesional. En ocasiones, las celebridades deciden mantener su relación en secreto por razones profesionales. Evitar la distracción mediática, centrarse en su trabajo y proteger su imagen pública son factores importantes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo de secretismo, Kerem y Ande decidieron finalmente salir a la luz? Las razones pueden ser múltiples y cada una de ellas refleja su madurez, su confianza y su deseo de vivir su amor plenamente. Tal vez han decidido que ya no pueden ocultar su amor. Ya no pueden negar la evidencia, y ya no pueden resistir la tentación de mostrar su felicidad al mundo. Tal vez han decidido que quieren ser felices sin importar lo que digan los demás. Han aprendido a ignorar las críticas y a centrarse en lo que realmente importa, su amor. Tal vez han encontrado el momento perfecto para hacerlo. Se sienten más cómodos y seguros y han aprendido a lidiar con la presión mediática. O tal vez simplemente han madurado. Han comprendido la importancia de vivir su amor plenamente y han decidido que ya es hora de compartir su felicidad con el mundo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la decisión de Kerem y Ande de dejar de esconder su amor es una decisión valiente y un ejemplo de madurez y de amor propio. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la noticia ha revolucionado las redes sociales. Los fans como locos han celebrado la supuesta confirmación, inundando las plataformas con mensajes de felicitación, de alegría y de apoyo a la pareja. Las fotos de Kerem y Ande juntas o por separado han sido compartidas miles de veces, y los hashtags relacionados con ellos se han convertido en tendencia mundial. Es la locura, amigos. Y con razón, porque sinceramente a todos nos gusta ver a nuestros ídolos felices, y en este caso, la felicidad parece venir de la mano del amor. La supuesta confirmación ha desatado una ola de euforia en las redes sociales. Los fans, como un torrente imparable, han expresado su alegría, su apoyo y su admiración por la pareja. Pero, ¿cómo se manifiesta esta euforia? ¿Qué tipo de mensajes, qué tipo de acciones se han llevado a cabo? En primer lugar, las felicitaciones. Los fans inundan las redes sociales con mensajes de felicitación, expresando su alegría por la supuesta confirmación. Mensajes de cariño, de apoyo y de admiración por la pareja. Felicidades, qué alegría, me encantan juntos. Las felicitaciones son el pan de cada día. En segundo lugar, los mensajes de apoyo. Los fans expresan su apoyo incondicional a Kerem y Ande, animándolos a ser felices y a vivir su amor plenamente. Sed felices, disfrutad de vuestro amor, os apoyamos siempre. Los mensajes de apoyo son un pilar fundamental. En tercer lugar, el compartir fotos y vídeos. Los fans comparten fotos y vídeos de Kerem y Ande juntos o por separado, expresando su admiración por la pareja y recordando los momentos más especiales. Fotos de Love is in the air, fotos de eventos, fotos de sus redes sociales. Las fotos y vídeos son un homenaje.
En cuarto lugar, el uso de hashtags. Los fans utilizan hashtags relacionados con la pareja para expresar su alegría, para compartir información y para mantener la conversación viva. Almohadilla Queremande, almohadilla Love is in the air, almohadilla Ser Caneda Forever. Los hashtags son la herramienta perfecta. En quinto lugar, la creación de contenido. Los fans crean contenido original como fanarts, edits, vídeos musicales y memes expresando su amor por la pareja y celebrando su felicidad. Los fans son artistas. La euforia en las redes sociales es, en definitiva, un reflejo del amor, del cariño y de la admiración que los fans sienten por Kerem y Hande. Es una muestra de apoyo incondicional y una celebración de su felicidad. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Qué podemos esperar de su relación? Pues, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que si realmente están juntos, sean felices. Que disfruten de su amor, que se cuiden mutuamente y que vivan su vida como mejor les parezca. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y seguir apoyándolos en cada paso que den. El futuro de Kerem y Hande es incierto. ¿Qué podemos esperar de su relación? ¿Cómo será su vida juntos? Solo el tiempo lo dirá, pero la incertidumbre no impide que los fans, con su optimismo y su entusiasmo, especulen sobre el futuro. En primer lugar, la consolidación de la relación. Si realmente están juntos, lo más probable es que su relación se consolide. Se apoyarán, se cuidarán y construirán una vida juntos. En segundo lugar, la boda. La boda es un tema recurrente en las especulaciones de los fans. ¿Se casarán? ¿Cuándo? ¿Cómo será la ceremonia? El matrimonio es un símbolo de amor y compromiso. En tercer lugar, los hijos. Los hijos son otro tema recurrente en las especulaciones de los fans. ¿Tendrán hijos? ¿Cuántos? La paternidad y la maternidad son un paso importante en la vida de una pareja. En cuarto lugar, los proyectos profesionales. ¿Trabajarán juntos en futuros proyectos? ¿Qué tipo de proyectos? La colaboración profesional puede fortalecer la relación. En quinto lugar, la vida privada. ¿Cómo será su vida privada? ¿Dónde vivirán? ¿Cómo se organizarán? La vida privada es fundamental para el bienestar de la pareja. La especulación sobre el futuro es, en definitiva, una muestra del cariño y del interés que los fans sienten por Kerem y Hande. Es una manera de soñar, de imaginar y de desearles lo mejor. No podemos olvidar que son seres humanos, con derecho a su privacidad y a su intimidad. Respetemos sus decisiones y dejémoslos disfrutar de su amor en paz. Y si deciden compartirlo con nosotros, estaremos encantados de recibirlo. La privacidad es un derecho fundamental y las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a ella. Respetar su privacidad es fundamental para su bienestar y para el buen funcionamiento de su relación. ¿Cómo respetar su privacidad? En primer lugar, evitando la intromisión. No espiar, no perseguir y no invadir su espacio personal. En segundo lugar, respetando sus decisiones. Respetar su decisión de mantener su relación en secreto o de hacerla pública. En tercer lugar, evitando la especulación. Evitar la especulación y no difundir rumores infundados. En cuarto lugar, valorando su intimidad. Valorar su intimidad y no presionarles para que compartan detalles de su vida privada. En quinto lugar, siendo comprensivos. Ser comprensivos con las decisiones de Kerem y Hande y no juzgarles por sus acciones. Respetar la privacidad es, en definitiva, un acto de respeto, de consideración y de amor. Y ahora hablemos un poco del impacto de esta relación en sus carreras. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más importantes y populares de Turquía. Ambos tienen una gran cantidad de seguidores y sus proyectos siempre generan mucha expectativa. Si su relación se consolida, es muy probable que esto tenga un impacto positivo en sus carreras. La gente estará más interesada en verlos juntos en proyectos futuros, y su popularidad se incrementará aún más. El impacto de la relación entre Kerem y Hande en sus carreras es inevitable. ¿Cómo afectará su vida profesional? ¿Qué oportunidades se abrirán? ¿Qué desafíos deberán enfrentar? En primer lugar, el aumento de la popularidad. Su relación, si se consolida, aumentará su popularidad.
La gente estará más interesada en ellos, y sus proyectos generarán más expectativas. En segundo lugar, la colaboración profesional. Es muy probable que sean llamados a trabajar juntos en futuros proyectos. El público querrá verlos juntos y los productores aprovecharán esta oportunidad. En tercer lugar, las nuevas oportunidades. Su relación podría abrirles puertas a nuevas oportunidades, tanto en Turquía como en el extranjero. En cuarto lugar, la presión mediática. La presión mediática podría aumentar, y deberán lidiar con la exposición constante. En quinto lugar, la imagen pública. Deberán cuidar su imagen pública, y gestionar su relación de manera adecuada. ¿Cómo gestionar el impacto en sus carreras? Con profesionalismo, con madurez y con sabiduría. Deben ser conscientes del impacto de su relación, y deben gestionarlo de manera adecuada. Deben ser profesionales, y deben seguir trabajando duro. Deben ser maduros, y deben mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Deben ser sabios, y deben tomar decisiones que beneficien sus carreras. Además, la relación podría abrirles puertas a nuevos proyectos internacionales. Ambos actores tienen potencial para triunfar en el mercado internacional, y su relación podría ser un factor clave para lograrlo. La química que tienen en la pantalla y la expectación que generan como pareja podrían ser un atractivo para productores y directores de todo el mundo. La proyección internacional es un objetivo para Kerem y Hande. Su relación podría facilitar su acceso al mercado internacional. ¿Cómo? En primer lugar, la popularidad. Su popularidad aumenta el interés de los productores y directores internacionales. En segundo lugar, la química. La química que tienen en la pantalla es un atractivo para los proyectos internacionales. En tercer lugar, la colaboración. Podrían ser llamados a trabajar juntos en proyectos internacionales. En cuarto lugar, la visibilidad. Su relación aumenta su visibilidad en el mercado internacional. En quinto lugar, el potencial. Ambos actores tienen potencial para triunfar en el mercado internacional. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad? Con preparación, con talento y con esfuerzo. Deben estar preparados para las oportunidades internacionales. Deben demostrar su talento y su capacidad para triunfar. Deben esforzarse y deben trabajar duro para lograr sus objetivos. Pero como en toda relación, también existen desafíos. La exposición mediática, la presión de los fans y las exigencias de sus respectivas carreras podrían ser factores que afecten a su relación. Es importante que Kerem y Hande sean capaces de mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional, y que se apoyen mutuamente en cada paso que den. Los desafíos son inevitables en cualquier relación, y la relación entre Kerem y Hande no es una excepción. ¿Qué desafíos deberán enfrentar? En primer lugar, la exposición mediática. La exposición mediática podría ser un desafío para su relación. En segundo lugar, la presión de los fans. La presión de los fans podría ser un desafío para su relación. En tercer lugar, las exigencias de sus carreras. Las exigencias de sus carreras podrían ser un desafío para su relación. En cuarto lugar, la gestión del tiempo. La gestión del tiempo podría ser un desafío para su relación. En quinto lugar, la comunicación. La comunicación es clave para superar los desafíos. ¿Cómo superar los desafíos? Con amor, con respeto y con comunicación. Deben amarse y deben respetarse mutuamente. Deben comunicarse y deben compartir sus sentimientos. Deben apoyarse y deben animarse mutuamente. En resumen, la supuesta confirmación del amor secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Los fans están eufóricos, los medios están atentos y el futuro de la pareja y de sus carreras es incierto pero prometedor. Solo el tiempo dirá qué pasará, pero por ahora podemos disfrutar de esta historia de amor y desearles lo mejor a Kerem y Hande. La historia de amor entre Kerem y Hande ha revolucionado el mundo del entretenimiento. ¿Qué podemos esperar? En primer lugar, la alegría. Los fans celebran su felicidad y se alegran por ellos. En segundo lugar, el interés. Los medios están atentos a cada movimiento y la atención mediática es constante. En tercer lugar, la incertidumbre. El futuro es incierto, pero la esperanza es lo que prevalece.
En cuarto lugar, el potencial. Sus carreras tienen un gran potencial y las oportunidades se multiplican. En quinto lugar, la esperanza. Esperamos que sean felices y que disfruten de su amor. Así que, en resumen, hemos hablado sobre la posible confirmación de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las pistas, las supuestas confirmaciones, y el impacto de esta relación en sus carreras. Hemos especulado sobre el futuro de la pareja, y hemos expresado nuestro deseo de que sean felices. El resumen es la clave. ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, la posible confirmación de la relación. Las pistas, los rumores y las supuestas confirmaciones. En segundo lugar, el análisis. El análisis de las pistas y la interpretación de la información. En tercer lugar, el impacto en sus carreras. El aumento de la popularidad y las nuevas oportunidades. En cuarto lugar, el futuro de la pareja. La consolidación de la relación y la especulación sobre el futuro. En quinto lugar, nuestro deseo. Nuestro deseo de que sean felices y de que disfruten de su amor. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta apasionante historia de amor. Gracias por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad, y por compartir su tiempo y su energía conmigo. El final es el momento de la despedida. ¿Qué nos llevamos? En primer lugar, la emoción. La emoción de la historia de amor. En segundo lugar, el análisis. El análisis de la información y la interpretación de los detalles. En tercer lugar, la comunidad. La comunidad de fans y el apoyo mutuo. En cuarto lugar, el aprendizaje. El aprendizaje sobre el mundo del espectáculo. En quinto lugar, el agradecimiento. El agradecimiento por la compañía y por el tiempo compartido. Pero antes de que se vayan, quiero hacerles una última petición. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, si les ha generado alguna emoción, no se olviden de darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el chisme y las historias de amor. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta supuesta confirmación? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿Qué les gustaría que pasara en el futuro? Quiero leer sus opiniones. El llamado a la acción es fundamental. ¿Qué hacer? En primer lugar, darle un like. Un like es una muestra de apoyo y un reconocimiento al trabajo realizado. En segundo lugar, compartir el vídeo. Compartir el vídeo es una manera de difundir la información y de llegar a más personas. En tercer lugar, suscribirse al canal. Suscribirse al canal es una manera de apoyar al creador y de no perderse los próximos vídeos. En cuarto lugar, activar la campanita. Activar la campanita es una manera de recibir notificaciones y de estar al tanto de las novedades. En quinto lugar, dejar comentarios. Dejar comentarios es una manera de interactuar y de expresar la opinión. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Hasta la próxima. Chao, chao.